Gracias, Rubén. Más bien, plantearía, como les había mencionado, iniciar la sesión para no perder más tiempo. Sabemos que la agenda es bastante apretada y el tiempo un poco también es limitado. Tanto, bueno, más bien de mi lado quisiera darles la bienvenida a todos y todas a esta primera sesión de la capacitación virtual para la formulación e implementación de los planes de uso y gestión del suelo, PUCS, dirigida a equipos técnicos de los GA de la Amazonía del nivel cantonal. Mencionar que esta capacitación es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, MATE, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, con el apoyo del PNUD, a través del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible ProAmazonía. Previo al arranque de los temas contenidos en la agenda de trabajo, queremos invitar y dar la palabra a Patricia Serrano Roca, nuestra gerente del programa, que les dará unas palabras de bienvenida. Entonces, Pati, te escuchamos. Muchas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes, muchas gracias Vero, gracias Rubén por este espacio de capacitación. Y bueno, como ya lo mencionó Vero, en el marco del trabajo articulado que emprendemos desde ProAmazonía con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, llevamos adelante el trabajo con 28 GATS de la Amazonía en temas de planificación, ordenamiento territorial, sistemas de información local, entre otros, dentro de lo cual se ha visto la necesidad de implementar un proceso de fortalecimiento en el ámbito de los planes de uso y gestión de suelo para GAT del nivel cantonal, dada su competencia exclusiva en esta materia. Los PUCs, como sabemos, según la norma técnica que ha sido expedida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo en el año 2019, son instrumentos de planificación y gestión que forman parte del PDOT y que además permiten articular la norma urbanística con el PDOT con contenidos estandarizados y criterios generales. Y a través de ellos los GAT municipales y metropolitanos pueden regular y gestionar el uso, la ocupación y la transformación del suelo conforme a la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado del cantón, garantizando de esta manera la función social y ambiental de la propiedad de la ciudad en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Por su parte, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo define claramente componentes estructurantes y urbanísticos como elementos clave en la regulación de las actividades antrópicas sobre el medio físico. El suelo rural de producción y de protección tienen estrecha relación con las políticas de conservación y producción sostenible que son promovidas por las autoridades nacionales como el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería respectivamente, como entidades rectoras de las competencias descentralizadas de gestión ambiental y fomento productivo. En ese sentido, la coordinación y articulación con los gobiernos locales es necesaria para una eficiente gestión del desarrollo sostenible de nuestros territorios. Es en este marco que ProAmazonía acompaña a 17 GAT cantonales en la formulación de sus PUCs y en el fortalecimiento de capacidades a través de este proceso de formación que está dirigido a 30 funcionarios de los GAT municipales de la Amazonía y actores involucrados en torno a la normativa e instrumentos para la gestión y sobre todo para la implementación de los PUCs. De mi parte, quiero agradecer al equipo facilitador y sobre todo a los funcionarios de los GAT municipales al mostrar su interés de participar del presente proceso de formación, felicitar y motivarles a ser actores activos de este proceso de formación, el cual busca, entre otras cosas, generar espacios experimentales de discusión interdisciplinaria orientados a la exploración y análisis de mecanismos para la implementación de los PUCs desde perspectivas técnicas, sociales, políticas, de gestión, seguimiento y evaluación, y bajo enfoques de paisaje, cambio climático, género, interculturalidad y producción sostenible. Les auguro muchos éxitos y el compromiso del programa para acompañar en este importante proceso. Gracias. Muchas gracias, Pati, por tus palabras y más bien ahora damos la voz a Rubén para que continúen con la agenda de trabajo ya técnica. Y de nuestro lado, bueno, el compromiso, como lo dijo Patti, del permanente acompañamiento a este proceso. Y nada, simplemente muchos éxitos y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Verónica y Patricia, por la introducción y por la bienvenida. Efectivamente, es un proceso importante que estamos facilitando gracias a la apertura
de Proamazonía. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para simplemente... Rubén, sí. perdón que te interrumpa, disculpa. Solo un temita. Antes de arrancar, de empezar con las videoconferencias, nos están acompañando del área de comunicación. Entonces sería importante que las personas que puedan habilitar tal vez sus cámaras, por favor, para hacer una fotografía grupal, que nos puedan apoyar con eso para nosotros poder hacer una publicación también de este evento. Muchas gracias. De acuerdo. Todavía faltan algunos compañeros, compañeras. Cuando Giovanni nos dé la orden ahí, puedes habilitar tu micrófono, creo, Giovanni. Sí, colegas, buenas tardes. Muchas gracias por encender su cámara. Entonces, a la cuenta de 3 voy a tomar la fotito, ¿ya? Muchas gracias con todos. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias. Vale. Bueno, voy a compartir ahora sí mi pantalla, solo para hacer una corta introducción, más bien presentando a los dos expositores que nos acompañan el día de hoy. Simplemente recordar que el día de hoy, en el proceso que estamos facilitando, iniciamos el módulo 1, que tiene como ejes temáticos el componente estructurante y urbanístico del PUCS, sus elementos. Vamos a trabajar durante este módulo todo lo que tiene que ver con la clasificación, subclasificación, los instrumentos de planeamiento y los instrumentos de gestión, como habían manifestado ya en la introducción, desde enfoques de cambio climático, interculturalidad, género, producción sostenible y paisaje. En ese contexto, en esta primera sesión, tenemos la participación de dos expositores que los voy a presentar. Cada expositor tendrá una presentación de 30 minutos en torno a la temática que está señalada en cada uno de los puntos. El primer tema lo abordará Francisco Moscoso, a quien voy a presentar luego de hacer esta explicación general, quien nos hablará del Plan de Acción Red+, política pública que contribuye a la reducción de la deforestación y la vinculación y aporte que tiene con los PUCs. Y por otro lado, Jorge Villa también tendrá 30 minutos y nos aportará elementos sobre el enfoque de cambio climático en el contexto, digamos, de producción sostenible también, desde la perspectiva del PUCS y su articulación con el PDOT. Y luego pasaremos a una plenaria tratando de profundizar en algunos de los temas en torno a las preguntas orientadoras que digamos que estructuran estos espacios de reflexión que nosotros estamos facilitando. Voy a presentar rápidamente al primer expositor, Francisco Moscoso, es geógrafo por la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Ecuador, tiene un diplomado superior en análisis de paisaje por la Universidad de Valladolid, en España, tiene una especialización superior en gestión de riesgos de desastre por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador y una maestría en geografía y planificación territorial y análisis climáticos por la Universidad Federal de Pará en Brasil. Actualmente se encuentra culminando una maestría en administración de empresas, en agronegocios en la Universidad de San Pablo en Brasil. Dentro de su línea de investigación se encuentra analizando la relación del mejoramiento de la productividad bajo sistemas productivos sostenibles, bajos en emisiones de carbono como alternativas para reducir la deforestación en la Amazonía del Ecuador. Desde el 2007 ha desarrollado proyectos de conservación y planificación bajo una visión holística de pueblos quichua en la provincia de Pastaza. Y en el año 2011 formó parte del Programa Nacional de Naciones Unidas junto con Red+, el cual estaba formado por agencias de Naciones Unidas, FAO, PNUD y el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas también. Actualmente se encuentra encargado de la coordinación de unidad de fortalecimiento del programa Red+, que justamente está centrado en la conservación integral de bosques y producción sostenible pro Amazonía, y es técnico en dicho programa. Le doy la bienvenida a Francisco y dejo de compartir para que nos comparta su presentación.
Bueno, muchas gracias con todos y con todas. Bienvenidos a este primer módulo. ¿Me confirman si la pantalla ya está habilitada? Si ya lo pueden ver. Sí. Ya está en modo de presentación. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, en esta primera sesión, este primer módulo, vamos a hablar de forma resumida de lo que es el Plan de Acción Red+, Bosques para el Buen Vivir, que prácticamente es este marco habilitante dentro de la conservación de bosques, de esta política a nivel nacional, que tiene mucha importancia en cuanto a los lineamientos nacionales e internacionales de conservación de bosques, y que nosotros podemos ver la importancia de los diferentes actores dentro de su implementación. Y uno de ellos, los gobiernos locales, los gobiernos municipales en cuanto a la categorización de uso de la tierra principalmente, y ver esta relación entre la parte urbana y la parte rural, y cómo las urbes necesitan de este aporte desde la ruralidad para poder dotar de servicios. Bueno, como para iniciar, voy a explicar lo que es Red+, qué significan sus siglas, que prácticamente son todos estos esfuerzos para reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques. El más tiene que ver con los temas que están relacionados a la conservación de los bosques, el manejo sostenible de los bosques y también ampliar las áreas de superficies de los bosques. O sea, tener todos este mejoramiento de prácticas para que los bosques se puedan restaurar. Cabe señalar, y es muy importante, que Ecuador es uno de los países pioneros en este momento en implementación de medidas y acciones REDD. Cuando se empezó a hablar de REDD, de este mecanismo, de un inicio, prácticamente inició en los años 2005, en las conferencias de las partes, esta reunión de todos los países donde se ponen a hablar de cambio climático, ven soluciones para adaptarnos a este nuevo reto y también acciones para mitigar o reducir las emisiones. En el 2017, los diálogos empezaron a profundizarse porque un inicio prácticamente se vinculaba solo a la reducción de emisiones por deforestación. O sea, solo le veíamos al bosque o la problemática del bosque por el cambio de uso del suelo, de bosque a otros usos, especialmente por la ampliación de la frontera agrícola. En el 2007 se empezó a hablar también sobre degradación, que es un fenómeno totalmente diferente a la deforestación y que prácticamente es aprovechar de una forma desordenada las principales especies que están dentro de un bosque. Con lo cual estamos creando bosques que no tienen mucha funcionalidad o van perdiendo su funcionalidad ecosistémica porque se van degradando y con esto se van degradando también sus suelos y los servicios que prestan. En el 2014, en una de estas reuniones, hubo la posición de algunos países donde sus tasas de deforestación son muy bajas y que prácticamente ellos le apuestan a temas de conservación. Entonces, su visión o su punto de vista era que nos estamos quedando sin piso dentro de estas discusiones. Entonces es ahí cuando se aumenta el más y es para reconocer todos estos esfuerzos en cuanto a conservación, estos esfuerzos dentro de transitar a sistemas productivos adecuados y restando esta presión ante los bosques. Finalmente en el 2010, en la COP de Cancún, se empieza ya a tomar fuerza y se empieza a hablar y se reconoce oficialmente Red+ como un mecanismo ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y se traza la cancha, las reglas del juego y ahí se definen todas las salvaguardas sociales y ambientales, que prácticamente es el respeto a los derechos de la naturaleza, los derechos de la sociedad, de las poblaciones locales, de las poblaciones originarias. Desde el 2017, 2018 hasta el 2019 inician ya varias fases de preparación, teniendo en el 2013 ya el marco de Varsovia para REDD, que prácticamente nos dice cuáles son los pilares para que todos los países tienen que irse preparando para poder implementar acciones. Dentro de la fase de preparación, vale aquí también resaltar
que Ecuador es uno de los países que ya está cumpliendo con las 3 fases de REDD. Inició en el 2012-2013 su fase de preparación, donde prácticamente es cumplir con los 4 pilares para poder, o los 4 pilares habilitantes para la implementación de REDD+, que prácticamente es tener un plan de acción. En el caso de Ecuador es el plan de acción REDD+, Bosques para el Buen Vivir, tener un nivel de referencia, una línea base para poder medir todos estos esfuerzos a un futuro y poder ver que estos esfuerzos se traducen en reducción de la deforestación. Contar con un sistema nacional de monitoreo de bosques y también contar con un sistema nacional de información de salvaguardas. Eso es muy clave para la implementación de medidas y acciones REDD+. En este momento, en la fase de implementación, tenemos 2 programas grandes a nivel país que están ya implementando acciones. Uno es ProAmazonía, que prácticamente su área de intervención está dentro de las 6 provincias amazónicas y también parte de la provincia de Loja. Y otro de los programas emblemáticos también es REN Ecuador, que eso está en las regiones de costa y de sierra. Cabe resaltar que también nosotros estamos ya implementando o iniciando acciones por pagos por resultados reconocidos por la reducción del periodo 2009-2014, que prácticamente es un reconocimiento al país, es un premio al país por haber reducido su riesgo de deforestación, sus emisiones en el sector forestal. Aquí les presento el plan de acción REDD+, que es prácticamente el pilar fundamental para la implementación es este marco habilitante, esta política nacional de conservación de bosques que tenemos aquí en el país y que ustedes van a ir viendo que cómo se va relacionando a diferente nivel, porque la implementación se le hace a diferente nivel, a diferente escala, con diferentes actores y cómo la propuesta del plan de acción REDD se va vinculando con estos. La temporalidad del plan de acción REDD+ es desde el 2016 al 2025. Tomando en cuenta que el 2025 o antes de terminar, se puede evaluar el impacto de la intervención y poder dar pasos más adelante. El marco de operación del plan de acción REDD+ prácticamente se vincula en los compromisos nacionales e internacionales en cuanto a conservación. En el plano internacional está alineado a lo que dice el Acuerdo de París, y en el marco nacional se respeta desde la Constitución, el Código Orgánico Ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y prácticamente decanta en el Plan de Acción REDD+. Este instrumento fue oficializado en el año 2016 bajo un acuerdo ministerial, número 116, donde prácticamente se le denomina a la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica en este momento como Autoridad Nacional REDD+, que prácticamente viene a ser el rector, el gestor y el coordinador de la implementación de REDD en el país. Aquí en esta lámina podemos ver las áreas prioritarias para la implementación de REDD. Si bien la política es a nivel nacional y en este momento se están trabajando en mecanismos e instrumentos a nivel de todo el país, se tiene una priorización de áreas por donde iniciar la implementación. Esta primera fase del plan de acción en esta primera temporalidad, que prácticamente está en las 6 provincias de la Amazonía, la provincia de Loja, el centro norte de Manabí, la provincia de Esmeraldas y el noroccidente de Pichincha. Estas áreas fueron delimitadas por principalmente 4 criterios, que el primero es su potencial forestal, o sea, cuánta de cobertura forestal existía en estas provincias, la dinámica de deforestación y tendencias de regeneración en diferentes periodos históricos. Aquí se hizo un modelamiento con información oficial. La presencia de territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, que es muy importante porque nosotros podemos ver, y hay mucha bibliografía que habla sobre el aporte para la conservación y la reducción de deforestación
dentro de territorios de pueblos y nacionalidades indígenas y también dentro de áreas protegidas. Y el cuarto criterio es la presencia de áreas de importancia para la biodiversidad. Entonces, ese fue el primer el primer ejercicio para priorizar y ver dónde se debe implementar estas medidas y acciones, para que el plan de acción cobije estas áreas, sea este instrumento, para que prácticamente nos apoye o nos dé los lineamientos para instaurar las acciones. Este plan tiene como objetivo general la contribución de los esfuerzos nacionales para la reducción de la deforestación, la degradación de los bosques a través de la conservación, manejo forestal sostenible, la optimización de otros usos del suelo y para reducir principalmente la presión ante los bosques. Y con esto poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como objetivos específicos tenemos 4 muy claros. Que la una es integrar el cambio climático a las acciones en favor de los bosques en las políticas nacionales y los planes de territorios de desarrollo, en los planes en los PDYTs. Aquí hay muchos colegas que deben estar dentro de la sala, que en la actualización de esos PDYTs han de haber utilizado la caja de herramientas de cambio climático. Entonces ahí había varios cruces de información, varios cruces de variables, y ahí ya empezamos a trabajar en cómo se relaciona el cambio climático y la planificación local. Cómo se puede gestionar ciertas acciones para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Es muy importante tomar en cuenta esta variable dentro de cambio climático dentro de la planificación local. Y eso lo hablábamos con algunos colegas de otros GATS. Cuando en un diseño de los proyectos, uno no toma en cuenta la variable del balance climático para diseñar ciertas obras de infraestructura, sea gris o sea verde, porque no nos proyectamos. Y prácticamente ahí es cuando suceden ciertos eventos de desastres, por ejemplo. Ahí cuando no se inserta esta variable dentro de la planificación o no se delimitan los espacios geográficos en función a las aptitudes o vocaciones de su suelo, nosotros vemos catástrofes que están cada vez con mayor intensidad. En la Amazonía vemos eventos de inundaciones, por ejemplo, o vemos que ciertas ciudades de Amazonía empiezan a tener un aislamiento temporal porque se quedan incomunicados, porque el puente se derrumbó o porque la vía se fue, porque hubo un deslave. Y es porque tal vez en su momento, cuando fueron diseñadas estas obras, no se tomaron en cuenta estas proyecciones climáticas o la intensidad que puede haber. Entonces, uno prácticamente hace un cálculo estructural de las vías o de los puentes o de cualquier otra infraestructura y no toma en cuenta este nivel de estrés, o sea, hasta cuánto puede aguantar un nivel de pluviosidad en ciertas áreas. Porque ahora nosotros vemos que los eventos climáticos tienen mayor intensidad y se presentan con mayor periodicidad. Entonces nuestras obras de infraestructura no soportan y colapsan. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta relación, ¿no?, entre las variables de cambio climático y la planificación. Otro de los objetivos es apoyar a la transición hacia una producción sostenible y libre de deforestación. El tercer objetivo específico es mejorar el manejo forestal sostenible y el aprovechamiento de los productos forestales no maderables. Culminando con un cuarto objetivo que es contribuir a la sostenibilidad de estas iniciativas de conservación y regeneración de los bosques. El enfoque que se tiene de Red Más en el Ecuador prácticamente se vincula a la implementación de políticas e incentivos a nivel nacional, hacer frente a las principales causas de deforestación, generar beneficios ambientales, generar beneficios sociales,
por medio de la diversificación de la economía, por ejemplo. Aquí tenemos siete puntos que engloban lo que es Red Más en el Ecuador, que es muy diferente a la implementación de este mecanismo en otros países. Como primer punto, nosotros vemos que en Ecuador es una política nacional, es una política pública de conservación de bosques y que se vincula con diferentes actores en diferentes temporalidades y en diferentes escalas. Tiene un enfoque de paisaje. Esto quiere decir que vinculamos a varias acciones, a varios sectores. En este momento estamos con un espacio que prácticamente son colegas de las municipalidades encargados de crear este instrumento técnico de ordenamiento territorial, como son los planes de uso y gestión del suelo, que prácticamente desde su competencia delimitan los espacios geográficos para asignar estos usos del suelo de acuerdo a la vocación real que tienen estos suelos. Y con eso garantizar un uso adecuado del territorio y principalmente de los recursos. Porque nosotros vemos y tenemos experiencias cada vez que muchas de las ciudades quedan sin abasto. No pueden dotar de los principales servicios, principalmente agua. Y es porque áreas que son de bosque o áreas que son de páramo, que son de cobertura vegetal, tipo arbustiva o herbácea, donde nacen las fuentes de agua, se están creando otros usos. Entonces ahí, con el tiempo, tenemos estas complicaciones. Y de ahí sale este tercer punto, que es el enfoque ecosistémico. Dentro de la implementación, vemos o analizamos los diferentes servicios que nos brindan los diferentes ecosistemas que están dentro de nuestros cantones, provincias, parroquias o regiones. Otro de los puntos, y el principal punto, diría yo, es la no venta de carbono. Aquí en Ecuador, y por la Constitución y por otros instrumentos legales, se prohíbe la enajenación de los servicios ecosistémicos. Entonces, por eso la implementación de red en Ecuador no permite la apropiación, la compra y venta de certificaciones o bonos de carbono. El punto número 5 es la seguridad en la tenencia de la tierra. El 6 se considera, se respeta la visión de los pueblos y comunidades de las nacionalidades indígenas, y eso tiene que ver mucho con la implementación de las salvaguardas sociales y ambientales. Como ustedes pueden ver, se respeta mucho los derechos de la naturaleza, los derechos de las poblaciones. Y un último punto del enfoque de red en Ecuador es que contribuye también a las metas de los compromisos internacionales que tiene el país. Compromisos nacionales, como puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, y compromisos internacionales como las NDC. La principal meta que tiene el Plan de Acción Red es contribuir a la reducción de la deforestación y reducir a un equilibrio, a un balance forestal. Aquí nosotros tenemos prácticamente la estructura de este instrumento. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus principales ejes de acción? ¿Cuáles son sus componentes estratégicos, sus componentes operativos? Y aquí podemos ver que este plan de acción se centra en cuatro componentes estratégicos. Uno de los principales, bueno, estos 4 principales, el primero es el tema de políticas y gestión institucional, que prácticamente nos vincula con la charla de hoy día y con los módulos que vamos a ver dentro de este curso, que prácticamente es trabajar en una articulación político-institucional para la implementación de medidas de acciones red. ¿Qué era red? Esfuerzos para reducir emisiones por deforestación y degradación. Ordenamiento territorial y zonificación de la frontera agrícola y forestal. Aquí nos vinculamos muy de cerca con el tema de hoy día y con el tema de este curso, ¿no? Que son los planes de uso y gestión del suelo. Entonces aquí, por delimitar o categorizar los diferentes usos de la tierra, nos vinculamos con este componente. Igual, el tema de legalización de tierras, el control forestal y las reformas normativas. Otro de los componentes es la transición a sistemas productivos, que aquí prácticamente es centrarse en la reconversión productiva agropecuaria, mejorar
las condiciones para transitar hacia estos nuevos sistemas. Buscar mecanismos de trazabilidad, certificación, que prácticamente nos den sostenibilidad a este tipo de iniciativas y también crear acciones habilitantes para poder contar con compras responsables o asegurar mercados que nos apoyen a tener una integralidad dentro de las cadenas de valor. En el tema de manejo forestal sostenible, nosotros vemos o prácticamente se centra en actividades en cuanto a la mejora de prácticas dentro del manejo forestal y también en temas de trazabilidad, certificación y control forestal. En temas de conservación y restauración es realizar prácticas de conservación de recursos hídricos, de restauración y lo principalmente dentro de la implementación de todas estas actividades se deben incorporar el enfoque de género y el enfoque de interculturalidad. Con lo cual, nosotros vamos viendo que esto es lo que le hace diferente a Red de otras propuestas o de los clásicos proyectos de desarrollo. Red vincula todas estas acciones con su principal objetivo, que es la reducción de emisiones por deforestación y por degradación, reducir el riesgo de deforestación hacia los bosques, pero tomando en cuenta o inserir esta visión, estos enfoques de género y respetando el tema de interculturalidad. Los componentes operativos es algo muy importante dentro de lo que marca el Plan de Acción Red, que tiene que ver con las medidas y acciones de Red Más, que prácticamente es diseñar o tener esa visión de desarrollo, de diseño en la implementación de acciones. Cómo yo desde mis competencias me vinculo a estas propuestas. Son procesos de gestión e identificación de oportunidades que se puede dar entre diferentes actores según sus competencias, por ejemplo. Otro de los componentes operativos es tener un monitoreo y un nivel de referencia, que prácticamente aquí se va midiendo los esfuerzos que el país va teniendo para llegar a su meta al 2025, que es reducir o tener una tasa neta de deforestación cero. El cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales, que prácticamente es el respeto a los derechos. El desarrollo de capacidades, crear gestión de conocimiento con todos los actores involucrados y reconocer dentro de un territorio, dentro de un paisaje, cuáles son los mecanismos de participación para que haya un mayor involucramiento de actores. Dentro de los programas y proyectos Red, prácticamente es vincularse, crear políticas habilitantes que aporten a la reducción de la deforestación, transitar a sistemas productivos sostenibles, bajos en emisiones, implementar acciones de conservación, manejo forestal y restauración. Y como ya se lo mencionó al inicio de esta presentación, en el país hay 2 programas que prácticamente están en su fase de implementación, que es Proamazonía en la Amazonía y REN en la región Costa y Sierra. Y además tenemos esfuerzos puntuales de socios privados, gobiernos locales, academia, sociedad civil, que se denominan planes de implementación de medidas y acciones Red, que son acciones puntuales en territorios puntuales. Con lo cual se identifica el vinculamiento y la participación de diferentes actores a crear una visión compartida dentro de la implementación y la sostenibilidad de estas acciones, el enfoque de paisaje y el enfoque de género. Francisco, disculpa que te corte, tienes más o menos 5 minutos, en 5 minutos para ir cerrando, por favor. Listo, muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, me falta esta lámina, que prácticamente aquí podemos ver un territorio X, podemos bautizarle con el nombre que ustedes mejor gusten, y podemos ir viendo cómo nos vamos vinculando desde las principales competencias que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, que son unos socios implementadores fundamentales para lo que es la ejecución del Plan de Acción Red Más, y principalmente para esta zonificación del uso de la tierra.
Aquí podemos ir viendo cómo tenemos acciones dentro de bosque, fuera de bosque, y el paraguas habilitante que nos da el ordenamiento territorial, con lo cual nos vamos complementando acciones, pero fundamentalmente ir categorizando o ir segmentando el territorio por un uso adecuado, con lo cual damos una sostenibilidad o damos un uso adecuado al territorio, a los recursos naturales que existen en este territorio y a una mejor relación entre lo urbano y rural dentro de la dotación de servicios, por ejemplo. Y con eso yo les agradezco por su participación dentro de este módulo y esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la presentación. Voy a presentar brevemente a Jorge y le doy paso para, bueno, luego de la presentación de Jorge, hacer un conversatorio. Presento a Jorge. Jorge es ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y es máster en ciencias ambientales por la Universidad de Wageningen, Holanda. Consultor en diversas instituciones privadas para el desarrollo de estudios de impacto ambiental, gestión de recursos hídricos en cuencas transfronterizas, gestión de riesgos naturales, cambio climático y valoración económica de servicios ecosistémicos. Tiene amplia trayectoria en el análisis y manipulación de información geográfica y especialista en la generación y manejo de infraestructuras de datos espaciales. Además, ha sido parte dentro del ámbito de cambio climático como un colaborador técnico para el desarrollo de la tercera comunicación nacional en cambio climático en el componente de proyecciones climáticas. Ha sido líder consultor para la elaboración del plan de acción y estrategias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha sobre cambio climático y colaborador para el desarrollo del capítulo de cambio climático en el plan de manejo del Parque Nacional Galápagos. Especialista encargado de incorporar criterios de cambio climático en 10 planes de ordenamiento territorial en la Amazonía Norte y también es especialista geógrafo para el programa Red for Early Movers de Ecuador. Gracias, Jorge, por acompañarnos y te doy la palabra para que puedas proyectar y con eso arrancaríamos. Igual te avisaré 5 minutos antes si es que te has comido el tiempo para que puedas estar atento. Rubén, muchas gracias. Perdóname, no sé si se me escucha bien, tengo problemas un poco con el audio. Sí, perfecto. Listo, muchísimas gracias. De verdad es un gusto poder volver a compartir espacios similares con varias personas que creo que ya nos hemos visto con anterioridad. Verlos nuevamente y poder estar con ustedes es un gusto bastante grande, especial en la Amazonía, que hemos podido desarrollar ya actividades con anterioridad. Y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes algo que quizás ya lo han venido trabajando, como bien lo presentaban ya con anterioridad. Muchos de ustedes han llegado a utilizar esta caja de herramientas sobre el enfoque de cambio climático en el desarrollo de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y el día de hoy quisiera compartir nuevamente con ustedes un poco de la conceptualización que hablábamos un poco en el tema del enfoque de cambio climático, su relación con lo que ya habíamos comentado, hemos trabajado mucho de nosotros en los PDOTs, y también un poco enfocarnos en los PUCs, que es el ámbito de nuestro enfoque en este caso, para poderle dar un poco de especialización al concepto que estamos tratando el día de hoy. No se me comparte. Bien. Generalmente iniciaba las presentaciones dando a conocer ciertos conceptos muy básicos sobre el tema de cambio climático. Entiendo que muchos lo manejan bastante, quizás a algunos les hace falta en ocasiones algunas conceptualizaciones de revisar, pero me parece siempre muy importante empezar desde la conceptualización del cambio climático, y un tema muy importante que resalto antes de entrar a qué conocemos como cambio climático es hacer una diferenciación en lo que climáticamente se conoce como el tiempo y el clima, en lo cual muchas personas en la parte de análisis meteorológico tienden a acentuar mucho en el tema de estos dos conceptos, porque cuando hablamos mucho de tiempo,
hablamos de las condiciones actuales de la atmósfera en periodos muy cortos en los cuales nosotros podemos identificar diferentes variaciones. Entonces ahí hablamos de días, hablamos de semanas, hablamos de meses, en los cuales posiblemente existe un cambio en los patrones y los comportamientos naturales, como pueden ser la lluvia, días más soleados, días más fríos, días más calientes. Y tenemos que hacer una diferenciación muy importante con lo que es el clima, porque para poder nosotros analizar el clima, generalmente necesitamos por norma tener un estudio de aproximadamente unos 30 años de todas estas evoluciones de lo que acabamos de nombrar, de todas estas variables climáticas, para nosotros poder identificar cuál es el clima de una zona, cómo se comporta durante estos 30 años. De esa manera nosotros identificamos efectivamente cómo es un clima de una zona y paso siguiente nosotros podemos decir que existe efectivamente un cambio climático. Entonces, desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ya se viene definiendo un concepto muy importante porque estadísticamente vamos viendo que desde la época en la cual nosotros ya empezamos a generar producción a través de la quema de combustibles fósiles, pues existe una variación bastante significativa de las condiciones climáticas y esta se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Como podemos ver en el gráfico que siempre se presenta en temas de cambio climático, a partir de la década de los 40 comienza a subir a haber un cambio muy fuerte en temas de estas variables climáticas, específicamente temperatura. Entonces se conoce como cambio climático ya definido desde el punto internacional a un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas, que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima que observamos durante periodos de tiempo comparables. Entonces, como decíamos, existe una variabilidad natural, pero el cambio del clima que nosotros estamos tratando ya está muy relacionado a estas actividades antropogénicas. Es por ende que nosotros básicamente estamos viendo el cambio climático como un riesgo o como una amenaza desde la conceptualización, desde el tema antropogénico. No lo vemos desde el punto de vista natural. A medida que se puede desarrollar trabajos con riesgo, podemos ir viendo diferentes conceptualizaciones de amenazas o finalmente análisis de riesgo por conceptos naturales. Aquí el riesgo o la amenaza climática la estamos viendo desde el punto de vista antropogénico. ¿Por qué fundamentalmente? Bueno, fundamentalmente es porque los responsables de este cambio del clima, como lo mencionamos hace un momento, es esta elevada emisión de gases de efecto invernadero, como pueden ver algunos de ellos, el principal de todos, el dióxido de carbono, que es el que fundamentalmente se muestra o se utiliza para equiparar y analizar estos cambios del clima, pero acompañado por diferentes gases que tienen las mismas propiedades que generan este cambio, como el óxido nitroso, el metano, y entre otros, que son generados por varias actividades, entre las cuales muy fundamentalmente tenemos aquí, por ejemplo, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la gestión de residuos, el transporte y diferentes actividades industriales, todas las cuales nosotros podemos identificar claramente en la planificación territorial. Entonces ya empezamos a notar que efectivamente el cambio climático viene desde un proceso o desde una causalidad que no necesariamente está vinculada a un proceso enteramente global, sino desde lo más local empezamos a generar estas causas y las evidencias son claras. ¿Cuáles son estas evidencias o cuáles son estas consecuencias? Fundamentalmente me gusta presentar este gráfico que ancla todas las seguridades que como civilización nosotros necesitamos para contar con una seguridad de la sociedad, una seguridad de la civilización. Y desde el cambio climático empezamos a afectar a cada una de estas seguridades, desde el suelo, el agua, la seguridad energética, la seguridad climática, afectamos a los ecosistemas. De ahí vamos ya vinculándonos mucho más allá con la parte social, en la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional, la seguridad de la salud, la seguridad social y finalmente todos estos puntos que están mencionados en esta espiral son afectados por el cambio climático en diferentes dimensiones. Las dimensiones que se presentan también aquí a mano derecha, que son desde un contexto bastante amplio, una dimensión ambiental,
una dimensión social e incluso una dimensión económica, como podemos ver efectivamente que a nosotros nos va a costar bastante adaptarnos a todos estos cambios del clima y efectivamente eso representa un efecto económico a toda la sociedad. Entonces, desde la planificación, como les mencionaba, desde todo el proceso que nosotros tenemos que desarrollar, se empieza a trabajar en un conjunto de herramientas que nos permitirían a nosotros generar análisis sobre los cambios que se están desarrollando, cómo están actualmente y qué sucedería a futuro si es que se continúa con estas actividades. Y nacen ya desde el IPCC, desde el panel intergubernamental del cambio climático, en donde se reunieron un número bastante grande de especialistas, y los primeros escenarios en los cuales nosotros podemos ir identificando cómo efectivamente se verían estas actividades o cómo se vería el futuro si es que nosotros continuamos desarrollando nuestras actividades sin considerar o ya considerando diferentes acciones para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a través de las diferentes actividades humanas. Todos los escenarios nacen como una de las primeras herramientas fundamentales e importantes para que nosotros podamos ya dar o plasmar acciones sobre cómo mitigar los efectos del cambio climático. Y estos escenarios se trabajan desde la perspectiva de que son no proyecciones, sino más bien son ventanas de cómo podría esto efectivamente funcionar. Muchas veces me han dicho, bueno, si yo ya tengo una proyección que me va a decir que va a llover más, entonces necesito saber cuántos milímetros va a llover y necesito saber dónde va a cambiar. No estamos hablando de ese tipo de proyecciones al momento de generar estos escenarios, sino más bien de unas posibles ventanas sobre las cuales nosotros estamos viendo que podrían suceder las cosas, y desde esta perspectiva trabajamos con los escenarios, viendo cómo efectivamente los patrones de comportamiento que estamos desarrollando nos pueden botar hacia ciertas consideraciones grandes de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales traerían diferentes consecuencias. Entonces, a partir de estos modelos, muchos técnicos, muchos especialistas generan los conocidos modelos globales sobre los cuales se impregna el tema de los escenarios a un proceso ya matemático, y tenemos estos diseños que nos permiten explicar un poco cómo efectivamente puede cambiar el clima si es que nosotros continuamos con estos diferentes escenarios que estábamos mencionando hace un momento. Estas son herramientas muy útiles y las herramientas más avanzadas que nosotros podemos tener actualmente para asimilar una respuesta al sistema, cómo el sistema climático puede afectarse por esta considerante emisión de gases de efecto invernadero. Pero una de las grandes desventajas que actualmente sufrimos es que mucha de esta información se maneja a una escala bastante amplia, una escala global, lo que muchas veces no nos permite a nosotros determinar con mayor precisión en escalas locales qué es exactamente lo que nosotros vamos o tendemos a padecer, o qué es lo que va a suceder o podría suceder. Entonces, muchos técnicos han generado diferentes procesos para reducir estos modelos al área técnica hasta escalas que nosotros podemos utilizar, pero siempre tenemos que tener esa consideración en mente de que estos modelos, a pesar de que son bastante buenos para poder nosotros trabajar, nos dan cierto nivel de autonomía, cierto nivel de riesgo que nosotros debemos asumir, pero siempre considerando que es mejor accionar para poder reducir todos estos efectos negativos del cambio climático. ¿Cuáles son las dos grandes acciones que nosotros desde la parte internacional, desde la Convención Marco de Naciones Unidas, se han determinado? Ya lo mencionaba mi colega con anterioridad, las dos grandes acciones fundamentales que nosotros debemos de desarrollar, por un lado, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de este cambio, y por el otro lado, para fundamentalmente saber qué hacer ante los diferentes cambios. Entonces, la mitigación son todas aquellas acciones que tienden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Veremos muy importante en la planificación local que la mitigación se relaciona mucho con el uso del suelo, y eso es muy importante en el tema que estamos tratando el día de hoy. Y por otro lado, la adaptación, que son todos aquellos ajustes
tanto naturales o humanos, que nosotros tenemos que hacer para hacerle frente a todos estos cambios que efectivamente se desarrollan y que a su vez traen diferentes efectos negativos hacia las sociedades y hacia la parte incluso económica que habíamos visto, todas estas dimensiones. Aquí también es muy importante el enfoque local, es más, desde la IPCC se da un importante enfoque a la adaptación, porque si bien nosotros somos un país que efectivamente tenemos cierta responsabilidad en tema de mitigación, no tenemos una responsabilidad tan grande como otros países, pero sí sufrimos mucho las consecuencias del proceso del cambio climático. Entonces, muchos de los efectos adversos que se producen sí llegan a las áreas locales y es muy importante en la planificación local ya empezar a establecer cuáles son las acciones que nosotros debemos de tomar en base a estas herramientas que vimos con anterioridad, estos escenarios, estos modelos que ya nos permiten a nosotros dar un poco estas ventanas de qué sería lo que podríamos esperar. La mitigación al cambio climático, como les mencionaba antes, y lo veremos más adelante también desde el punto de vista de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, especifica diferentes sectores productores de estos diferentes gases de efecto invernadero. Como ejemplo, nada más aquí hay ciertos iconos en los cuales se puede evidenciar que desde la ganadería, desde la acción pecuaria, desde el trabajo energético, las industrias, nosotros ya desarrollamos muchos de esos gases de efecto invernadero y todos ellos fomentan o incrementan el problema del cambio climático. Como mencioné hace un momento, cuando consideramos el tema del cambio climático, tenemos siempre un cuestionamiento sobre equidad y justicia a nivel mundial, porque efectivamente no somos los principales responsables de todo, de la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero sin embargo sí sufrimos mucho de las acciones del clima. Sin embargo, desde dos puntos, el primero que ya lo mencionó mi colega con anterioridad, nosotros tenemos diferentes compromisos a nivel mundial. El Plan RED es un excelente compromiso y somos pioneros a nivel internacional en tema de reducción de estas emisiones por temas de deforestación, de otros usos del suelo. Entonces, estamos siendo un estandarte, por así decirlo, para diferentes acciones a nivel mundial que nos representan a nosotros también una compensación en lo que estamos desarrollando como trabajos y esto debería considerarse algo muy positivo para el país. Pero adicionalmente, como lo dicen también el IPCC o lo recalco en la presentación, no se puede alcanzar una mitigación eficaz si no trabajamos todos en conjunto. Desde lo más local hasta lo más amplio se debería de empezar a trabajar con temas de mitigación. Y además esto requiere la cooperación de diferentes niveles de gobierno. Entonces todos debemos de trabajar en conjunto para lograr estas actividades, empezando desde los gobiernos más pequeños y asimismo vamos a ir contribuyendo a reducir estos procesos de cambio climático a nivel mundial que asimismo aumentan los procesos o los riesgos que reducimos en temas de adaptación. La adaptación, por su lado, considera ya el análisis de lo que es el riesgo climático. Para nosotros determinar acciones efectivas a nivel local de lo que efectivamente tenemos que considerar para poder aplicar una medida de adaptación, tenemos de considerar la amenaza que nosotros estamos estudiando, qué tan expuesto estoy yo a esta amenaza, qué tanto me afecta la amenaza a mi territorio, y fundamentalmente la vulnerabilidad con la cual yo estoy enfrentando esta amenaza. La caja de herramientas de cambio climático que ya muchos de ustedes han podido utilizar del Ministerio de Ambiente tiene esta posibilidad de ayudarles a ustedes mucho a determinar este riesgo climático a través de diferentes herramientas que les permiten catalogar, estructurar el riesgo climático o clasificarlo de cierta manera para poder analizarlo en sus planes. Y la amenaza y la exposición ya vienen dadas por varios estudios que se han desarrollado y cómo efectivamente en mi territorio se está dando. La vulnerabilidad, por su lado, tiende mucho a determinar muchas variables desde el punto de vista local que necesariamente yo necesito estudiar desde el punto de vista social, económico y ambiental para determinar qué tan vulnerable yo soy.
El marco normativo que se ha dado en función, y como ya lo mencionaba mi colega con anterioridad, se viene dando ya desde hace bastante tiempo en temas de cambio climático, pero desde la Constitución del Ecuador nosotros ya tenemos instaurado que existen medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Como mencionaba anteriormente, también existen los convenios internacionales, desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se instaura en 1994, el Protocolo de Kioto, que ya pasó su tiempo de vigencia, y el Acuerdo de París, que actualmente es el que nos establece uno de los grandes instrumentos de gestión sobre los cuales actualmente estamos trabajando, que son las NDCs. Y ya dentro del país tenemos las leyes orgánicas como el COA, en el cual se establecen ya los diferentes accionarios en temas de adaptación y mitigación. Más específicamente en temas de planificación tenemos el COTAD, donde se establecen igual todas aquellas funciones o responsabilidades a niveles de gobiernos. Las LOTUCs, que es muy importante para el tema de planificación en el uso y gestión del suelo, entre otros. Y ya podemos ver aquí, por ejemplo, que los PDOTs y los PUCs con criterios de cambio climático son estos instrumentos de gestión que efectivamente nos van a ayudar a trabajar con todas esas acciones en las medidas de cambio climático. Finalmente, yo creo que podemos ir viendo que existen diferentes decretos y reglamentos, como el reglamento del ERCOA, donde también tenemos diferentes análisis de la gestión del cambio climático, las resoluciones y acuerdos que se han dado a nivel nacional, donde aparece la ENCC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que ya lo mencionamos con anterioridad, y la explicaré un poco más a detalle futuro. Y finalmente las normativas provinciales o municipales, que es donde efectivamente ya existen algunos ejemplos. Sé de antemano que en el Oriente se están trabajando ya mucho en estos procesos con los criterios de cambio climático, y es aquí donde también es muy importante considerar, ya que la normativa y todo el marco de cambio climático se establece desde un bottom-up, y tenemos a las normativas provinciales y municipales como aquellos pilares que también ejercen mucha fuerza en esta accionar. Como les mencionaba con anterioridad, iba a explicar un poco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, únicamente mencionar fundamentalmente que aquí se establecen cuáles son los diferentes sectores prioritarios para la adaptación, los sectores prioritarios para la mitigación, y los ejes transversales que efectivamente se deben considerar al momento de desarrollar diferentes acciones contra el cambio climático. Y también muy importante la NDC del Ecuador, que es uno de los instrumentos de gestión que va vinculado a los convenios internacionales, en los cuales ya tenemos establecido diferentes iniciativas con respecto a mitigación, compromisos que tenemos a nivel país, y también iniciativas en temas de adaptación para poder cumplir estos compromisos en gestión. Finalmente, para terminar la exposición, únicamente recordarles que estos componentes que hemos visto hasta ahorita los hemos volcado a la planificación territorial. En los planes de desarrollo y ordenamiento territorial ya tenemos una herramienta bastante fuerte que muchos de ustedes han podido utilizar, que es la herramienta para la integración de los criterios de cambio climático en los PDOTs del Ministerio del Ambiente, en la cual se establecen cómo insertar los criterios de cambio climático en los tres grandes componentes o la estructura del PDOT, que es el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión, en donde a partir del análisis de los diferentes factores pueden proponer medidas para la mitigación y adaptación y la interrelación de estas medidas con diferentes actores a nivel nacional en sus diferentes niveles de gestión. Y finalmente, los planes de uso y gestión del suelo, que son un componente ya más local, muy específico en la temática de planificación territorial, acompañantes del PDOT, y es donde efectivamente nosotros estamos viendo dónde entra el cambio climático en este concepto, y desde el punto de vista desde el análisis de la gestión del riesgo, es muy importante considerar que las amenazas que nosotros estamos ya viendo desde el PDOT son amenazas específicamente que también se volcan a todo el tema local. Este es un pequeño ejemplo en temas de un análisis que actualmente se ha desarrollado y se encuentra un desarrollo para la planificación de un sector en Esmeraldas,
en el cual ya se empiezan a delimitar todos estos componentes, esta zonificación territorial. Y claro, todo este proceso de planificación está atado en el Cerro El Gatazo, en Esmeraldas, a los procesos de gestión de riesgos. Por un lado, los deslizamientos que ocurren con frecuencia debido al aumento de las precipitaciones y asimismo las inundaciones. Ambos procesos que pueden ser amplificados por el tema del cambio climático y que deben de ser considerados al momento de introducir toda la conceptualización en la subclasificación de estos suelos. Y finalmente, la subclasificación del suelo y la vocación de los suelos, en el cual nosotros analizamos más estoy especializado y me disculpo si es que en el tema urbanístico también entra esto, pero en la área rural tenemos mucho el tema de los usos del suelo. Entonces ahí consideramos el cambio climático como una parte muy importante porque define el ordenamiento productivo de los municipios de los diferentes sectores. En la medida que estos efectivamente van a tender a tener diferentes impactos sobre procesos, digamos, en los cultivos, en el desarrollo de diferentes actividades pecuarias, agrícolas, y nosotros debemos considerar todo este tema para la dimensión económica que ya habíamos hablado con anterioridad y definir medidas que permiten adaptarse a los diferentes sectores como la seguridad alimentaria o la seguridad del desarrollo, nada más municipal. Eso es fundamental, Rubén. Espero no haberme pasado del tiempo, sé que tenemos un tiempo bastante corto. No, muchas gracias, Jorge. Unos minutos anticipado, pero bueno, nos da oportunidad también de poder conversar y profundizar un poco más en torno a las dos presentaciones que hemos tenido. Muchas gracias a Francisco y a Jorge por estos insumos sobre la perspectiva tanto de Red Más, la política de Red Más que nos ha comentado Francisco, y Jorge, cambio climático. Yo voy a hacer unos comentarios mientras ustedes también van reflexionando a partir de los elementos que hemos visto, y si es que hay inquietudes, preguntas, las pueden ir formulando, sea a través del foro, del chat, o directamente abriendo el micrófono. Pero quiero hacer unas reflexiones en torno a las dos presentaciones y vincularlas un poco con los elementos que iremos viendo en este módulo en relación específicamente al instrumento Plan de Uso y Gestión de Suelos, que si bien es cierto, es un instrumento que se articula y operativiza de alguna manera desde la perspectiva regulatoria, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene un carácter distinto, tanto desde la perspectiva jurídica como desde la parte, digamos, de los componentes que este instrumento tiene. Y lo primero que me parece importante mencionar en relación al Plan de Uso y Gestión de Suelo, desde lo que hemos visto hoy, es que es un instrumento poderoso de nivel municipal, dado que, como menciona el artículo 15 de la LOTUS, tiene una naturaleza jurídica vinculante para todos los actores territoriales, a diferencia del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que está más formulado, digamos, como con un carácter orientativo para el sector privado y vinculante para el sector público. El Plan de Uso y Gestión de Suelo establece las reglas de juego para todos los actores que están presentes en el territorio, públicos, privados, todos los actores. Por tanto, ahí hay una herramienta potente desde la perspectiva municipal para todo el suelo cantonal de poder incorporar los elementos justamente que protegen áreas sensibles desde el punto de vista de los ecosistemas, áreas que de alguna manera contribuyan, como lo ha explicado, se ha explicado en la primera exposición, contribuyan a digamos, conservar áreas de superficie boscosa, ecosistemas importantes, y esto se vincula directamente con medidas de mitigación y adaptación de cambio climático, ¿no? Entonces, ahí hay un enlace directo entre el potencial que tiene el instrumento, Plan de Uso y Gestión de Suelo, desde la perspectiva local, porque de alguna manera, digamos, condicionar y establecer las reglas de juego para todos los actores territoriales, tiene mayor alcance que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial desde la perspectiva jurídica. Y desde el ámbito técnico, relacionado un poco a lo que mencionaba Jorge, yo creo que lo que plantea el Plan de Uso y Gestión de Suelo, lo comentaba en alguna otra de las reuniones que tuvimos con los compañeros en las primeras reuniones, abre la posibilidad de concretar algo que en procesos previos de planificación
no estaba siendo abordado, digamos, con la rigurosidad, si se quiere, con la profundidad que debería tener. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial dejaban muy de lado la parte del ordenamiento del territorio. Digamos, cómo se estructuran los elementos físicos, biológicos, pero también arquitectónicos, urbanísticos, las dinámicas territoriales en general, en función de qué se puede hacer, dónde se puede hacer, cómo se puede hacer y cuánto se puede hacer. Esto incorpora el plan de uso y gestión de suelos, y ahí, desde la perspectiva ya urbanística, me parece que hay varios elementos que tienen que ser considerados tanto desde el ámbito de, digamos, de esta perspectiva de conservación de bosques que nos ha planteado la primera presentación, como desde lo que desde lo que implica el cambio climático en todas las dimensiones. Jorge lo mencionaba bien, el cambio climático, y sobre eso hay evidencia científica de largo, lo mencionaba bien, va a cambiar o potencialmente cambiará las dinámicas de varios elementos. Va a cambiar desde las potencialidades productivas del suelo, va a cambiar digamos, el nivel de amenazas naturales por intensidad y por frecuencia. Y por tanto, los elementos que desde el plan de uso y gestión de suelo, en términos de ordenamiento del territorio, se pueden hacer tanto a nivel urbano como a nivel rural, son herramientas que a nivel cantonal están a la mano y que de alguna manera tienen que vincularse en este proceso de planificación y en los instrumentos de planificación. Si bien es cierto, sé que hay y también lo mencionaba Jorge, hay unas limitaciones desde el punto de vista de las escalas de información disponible. Lo que a mí me parece central es que finalmente sabemos que hay una condición global totalmente alarmante. Y desde esa condición global totalmente alarmante, lo que sí podemos hacer, a pesar de que la información sea muy, muy amplia, muy grande, muy general, es planificar y organizar el territorio en función de condiciones que mejoren no sé si usar la palabra resiliencia, pero las capacidades de organización y de reacción desde las comunidades, desde los territorios, considerando estos aspectos de cambio que implica todos los fenómenos climáticos. Entonces, yo creo que hay una relación clara desde mi perspectiva, y creo que el cómo se incorporan tanto la perspectiva de conservación de bosques que nos ha planteado Francisco en la primera intervención, como los elementos más macro en términos, digamos, de cambio climático que ha planteado Jorge, sí determinan mucho y están muy relacionados con el instrumento plan de uso y gestión de suelo, y tienen incidencia tanto en ámbitos de, digamos, de lo que es el componente estructurante, que es la clasificación y subclasificación del suelo, como en el componente urbanístico, que ya hace más referencia a aprovechamientos y ámbitos de acción, como los polígonos de intervención territorial, donde los elementos pueden ser analizados con mayor nivel de detalle y organizados también con ese mayor nivel de detalle. Yo lo que quisiera es, bueno, no sé, abrir un poco comentarios en términos generales sobre las presentaciones, también dudas, inquietudes que tengan los compañeros a nivel municipal, o criterios, opiniones de quienes también nos acompañan ahora en relación a lo que hemos visto, para poder tener un diálogo alrededor de unos 15 minutos, si les parece, y en base a eso tratar de cerrar la reunión a la hora puntual, que era la 1:30. No sé si hay algún aporte, comentario o elementos que quieran mencionar. Nadie se anima. Hola, ¿sí me escucha? Sí, Luis. Escucha. Se escucha, se escucha. Hay una interferencia, no se escucha muy bien, Luis. Sí, parece que hay algún problema con tu audio. Lo que te propongo es plantear, quizá, si es que no logras solucionar el tema del audio, a través del chat,
y hasta tanto voy a comentar también lo que comenta Marlon, que dice que cree que es una visión muy optimista, en la que entiendo planteo, si es que no cambian los procesos extractivos. Y estoy totalmente de acuerdo con aquello. Una de las cosas que me parece importante, me parece que en las primeras láminas que mencionaba Jorge, y esto también está absolutamente explicado, digamos, documentado, el cómo los procesos industriales, y principalmente vinculados a industrias extractivas, en el periodo en el cual los combustibles fósiles, digamos, fueron los motores o han sido los motores de la economía global, la catástrofe climática que hemos generado se ha agudizado y es evidente. Y por tanto, sí, yo estoy consciente de que los procesos extractivos son un problema fuerte y grave a nivel territorial, pero insisto en la importancia del instrumento Plan de Uso y Gestión de Suelo, que tiene como, a ver, voy a plantearlo así, que me parece que es una herramienta que a nivel municipal, ejerciendo una competencia exclusiva desde el nivel municipal, puede establecer alianzas vinculadas a sectores que están tratando de conservar y proteger el ambiente, para poder establecer medidas de protección en ciertas zonas sensibles. Yo sé que hay procesos que están sobre los territorios, pero también creo que sí hay mecanismos que están vinculados justamente a los instrumentos de planificación y a cómo esto puede ser una base sobre la cual inclusive establecer estrategias de resistencia, de lucha en relación a ciertos procesos. En términos generales, yo sé que, digamos, si es que los procesos, si es que el orden de producción no cambia, poco se podrá hacer, pero me parece que, nuevamente, desde el ámbito municipal y a través de los instrumentos de planificación, en este caso el Plan de Uso y Gestión de Suelo, que es lo que estamos haciendo, hay posibilidades de articular actorías en esta visión que también nos planteaba Francisco al inicio, de paisajes, articulando actorías que permitan tener una alternativa desde los territorios a las dinámicas económicas que sostienen las economías locales. No sé si es que hay algunos otros comentarios o Luis pudo escribir por acá. Voy a leer algunas preguntas que están saliendo. Igual, tanto Francisco o cualquiera de las personas que están por aquí pueden ir comentando lo que vaya saliendo. ¿Cómo se generan dinámicas económicas que movilicen a la población a no deforestar y conservar los bosques? Hay una pregunta por ahí. No sé, Francisco, si podrías tomarla, comentarla. Sí, muchas gracias, Rubén. Y también a la persona que hizo la pregunta, es muy interesante. Hay que tomar en cuenta que estos son procesos, ¿no? Es como el ordenamiento territorial. ¿Cuántos años lleva este proceso de planificación? Y los países que ya han logrado tener o zonificar sus territorios en base a la altitud y tener una planificación, una gestión del territorio, ¿cuántas décadas han demorado? Entonces nosotros también tenemos que regresar a ver y darnos cuenta que aquí en el país, ¿qué tiempo nos ha llevado? ¿Desde cuándo estamos haciendo planificación territorial, pero ya de una forma real, con insumos, con levantamiento de información? Entonces, el tema de reducir la presión ante los bosques o reducir los riesgos de deforestación también es un proceso que no solamente tiene que ver con acciones de conservación, sino con acciones también productivas y con estas relaciones y saber entender las dinámicas territoriales de las diferentes localidades. A nivel de producción, entender toda la cadena de producción, no solamente quedarnos en el tema productivo, trabajar con el productor, sino también facilitar infraestructura de vialidad, por ejemplo, dotar de centros donde se pueda copiar, dotar con instrumentos de certificación, de trazabilidad y garantizar un mercado. Si yo garantizo un mercado, un precio justo, voy también rompiendo estas cadenas de intermediarios. Entonces, este proceso va cogiendo fuerza y el productor
va creando propuestas de producción de calidad. Nosotros podemos ver y podemos hacer una comparación con los países de la región en cuanto a temas de producción de café, de cacao, de banano, etc. La competencia, o mejor dicho, la apuesta de Ecuador debe ser una producción de calidad, más no de cantidad, porque nuestra superficie no nos da. Nosotros hacemos una comparación con el tamaño de fincas y con la área productiva, no solamente con el tamaño de toda la finca, porque no toda la finca 100% es un área productiva, sino yo que sé, de una finca de 50 hectáreas, su área productiva son 10 hectáreas. Entonces, haciendo una comparación con países como Colombia, por ejemplo, en temas de café, o con Brasil, que nuestra área de producción son 10 veces menor a las áreas de esos países que producen más por cantidad. O el tema de palma, por ejemplo, en países del otro lado del planeta. Entonces, la apuesta del Ecuador es contar con una producción de calidad que tenga todas estas certificaciones o este respeto, este tema de trazabilidad, el respeto hacia la naturaleza, hacia los habitantes, hacia los modos productivos e identificar estos mercados exclusivos que apuestan a este tipo de producción. Entonces, con eso tú creas o tú mejoras tu producción en espacios reducidos, en espacios menores a los que cuentas en este momento, que prácticamente es un modelo extensivo de producción y que necesita más área, necesita más superficie para seguir produciendo, o tal vez también los modelos no son los mejores, no son los adecuados. Aquí tenemos varios colegas de Amazonía. Entonces, si yo les preguntara a los colegas de las municipalidades de la Amazonía, ¿cuál fue la problemática con la naranjiza en su momento? La naranjiza es un producto que necesita superficie nueva, por decirlo así, superficie recién deforestada, y que tiene un tiempo de producción de 1 a 2 años. Pasado este tiempo, la producción ya es a pérdida. Entonces, para finalizar con esta pregunta, y que fue muy buena, estos son procesos de diferente data. Tienes creación de insumos, instrumentos a corto plazo, pero son procesos que van a durar más de 5 o 10 años, ¿no? Algo similar con lo que es el ordenamiento territorial. Muchas gracias, Francisco. Y hay una pregunta puntual de Ana María Durán, que quizá también desde ProAmazonía o tú mismo puedes ayudarnos a comentar. Pregunta si el programa Sociobosque se enmarca en Red Más o es algo distinto, no sé. Ya, muy buena pregunta, y esa pregunta sale a colación en varios espacios. ¿Qué es Sociobosque? Es un programa de conservación de bosques. ¿Cuál es su apuesta? O sea, ¿cómo fue el diseño de Sociobosque en el 2008? Prácticamente la propuesta es conservar áreas grandes de bosque nativo. ¿Qué es Red Más? Como vimos en las primeras láminas, es la reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y el más son todas estas acciones de conservación, de deforestación evitada. Entonces, el programa Sociobosque entra dentro de la propuesta de Red Más, principalmente en sus polígonos de conservación que están haciendo una barrera para que no avance ciertas causas de deforestación. Nosotros como programa Sociobosque hay áreas grandes, polígonos grandes de conservación en ciertas áreas que son aledañas a vías, que son aledañas a centros poblados. Entonces, prácticamente estas áreas de Sociobosque están permitiendo que se conserve esa área y que en este momento también se le está dando otros usos, como los bioemprendimientos, por ejemplo. Entonces, a las poblaciones locales que son propietarios o tienen relación con esos bosques, están aprovechando o cambiaron su visión del bosque. No solamente es la conservación, sino cómo yo puedo hacer un buen aprovechamiento. ¿Qué otros elementos me brinda el bosque? Entonces, ahí se enmarca la propuesta Sociobosque dentro de lo que es el mecanismo Red Más. Se relaciona. Muchas gracias, Francisco.
Bueno, hay un comentario de Danilo que lo voy a leer porque sí me parece importante. Dice, es necesario entender que si el Estado no tiene una visión más conservadora que extractivista, nuestros pulmones verdes serán devastados y no podremos garantizar un ambiente igual o mejor que para nuestras futuras generaciones. Aunque los GATS tenemos iniciativas de conservación, el Estado, so pena de declarar actividades estratégicas y respeta la planificación o las decisiones que toman un determinado conglomerado que habitan el territorio. ¿Qué hacer si no se trabaja en articulación micro a nivel país y macro en toda la región amazónica sudamericana? Sí, o sea, es real. Yo, la verdad es que no es que soy demasiado optimista, intento ser realista. Y sé que efectivamente hay factores de sobreposición de competencias y de sobreposición de actores territoriales que son difíciles de manejar a nivel territorial, sobre todo en territorios como en el de la Amazonía, donde, digamos, históricamente ha habido un proceso permanente de ocupación de distintas actividades, pero yo creo firmemente, a partir de experiencias que se han visto en otros lugares, que en la medida en que los gobiernos locales puedan establecer alianzas con los actores territoriales, con las comunidades, con las organizaciones sociales y anclar esas energías territoriales a programas que estén montados y que cuiden el territorio, hay posibilidades de hacerlo. En lo que interesa en este curso, en este proceso que vamos a hacer, y vamos a intentar hacer este enlace, yo lo comentaba con Proamazonía, el plan de uso y gestión de suelo, si bien es un instrumento novedoso, digamos, que ha generado revuelo a nivel nacional, y que, bueno, estamos haciendo los primeros experimentos en términos generales de planificación, tiene varias herramientas que tienen que ser analizadas, estudiadas y que efectivamente hay que trabajarlo. Y la idea en este proceso es eso, es pensar desde una perspectiva distinta para ver cómo se llena de contenidos sociales, de anclaje territorial a este instrumento y permite transformar las dinámicas territoriales. Yo creo que esa es la apuesta que hay que hacerla. Yo sé que es complejo, es difícil, coincido con lo que decía Francisco, son procesos a largo plazo, pero creo que hay que aprovechar las coyunturas, las oportunidades, y me parece que a nivel general hay al menos conciencia de que los temas de cambio climático y la crisis que estamos viviendo, no solo climática, sino multidimensional, nos obliga a pensar distinto y a activar mecanismos de estrategias de innovación en todos los ámbitos. Y vamos a intentar en este proceso trabajar sobre estos elementos también con los otros expositores que nos acompañarán en las próximas sesiones y que seguramente nos darán pistas de cómo enfoques de interculturalidad, de género, de producción sostenible, los temas de agroecología, que me parece que tienen varios elementos que se anclan también a lo que comentaba Francisco hace poco, de cómo dinamizar nuevas formas de economía, van a ser importantes. Yo quisiera con eso cerrar, pedir que de alguna manera no perdamos el entusiasmo en estas conversaciones, en estos espacios que nos están convocando, para pensar el plan de uso y gestión de suelo, como digo, desde unas perspectivas distintas, no únicamente desde la parte técnica dura, que sí es importante y lo intentaremos abordar, pero sobre todo tratando de abrir perspectivas hacia otras dimensiones que estén orientadas por los enfoques que de alguna manera estructuran este curso. El día miércoles tenemos el siguiente enlace, va a ser a las 5 de la tarde mismo, igual que esta hora, y vamos a conversar ahí, a tratar de reflexionar, al igual que hemos hecho ahora, sobre las perspectivas de interculturalidad para el plan de uso y gestión de suelos, y también con Ana María Durán, que también nos acompaña ahora, y con Gabriela Bacasela sobre la incorporación de enfoques de género, también desde el plan de uso y gestión de suelo. Nada más, los comentarios, las inquietudes que puedan ir saliendo, igual, más allá de estos espacios, digamos, de enlace sincrónico, los podemos seguir discutiendo, conversando a través de la plataforma Moodle. Les recuerdo que tienen que ingresar, revisarla, tratar de ver las actividades que hemos programado ahí también,
porque no están ingresando todos los participantes, entonces simplemente hacerles un recordatorio de aquello. Me parece que alguien había pedido la palabra. Sí, Rubén, solo quería, por favor, en los comentarios también hay, creo que es importante un comentario que ha hecho Luis Pincha también, por favor, si puedes un poco reflexionar sobre lo que él menciona y creo que con eso tal vez podríamos cerrar. Gracias, Gustavo, se me escapó, no lo vi. Respecto a la implementación de los PUCs, mucha de la información requerida no se ha generado. Por ejemplo, el tema de riesgos. La Ley de Recursos Hídricos solo establece de manera general zonas de protección de 100 metros sin hacer clasificación de cada cuerpo hídrico. En el tema de petróleo se establece franjas de protección en relación a los asentamientos humanos. Sí, o sea, evidentemente se pueden encontrar muchos vacíos en el marco legal. Y de hecho, mucha de la información con la cual se dispone a nivel territorial para poder planificar, sabemos que es limitada. O sea, no podemos negar aquello. Lo que sí creo, nuevamente, y no quiero sonar a idealista, pero lo que sí creo es que a pesar de que la información es escasa y a pesar de que tenemos deficiencias inclusive para este proceso de planificación en lo que tiene que ver con el censo, por ejemplo, no hay datos censales frescos, nuevos, hay que planificar con lo que se tiene. Es decir, hay que tratar de organizar el territorio con la información que hay, no hay mucho más. Y yo lo que creo es que si es que se cambiara un poco la perspectiva de cómo se ha llevado la planificación hasta el momento, yo creo que, y esto puede ser evidente a partir de un análisis de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Nos hemos centrado mucho en el instrumento, en la cartografía, en los datos, en las tablas, y sobre todo, siempre mirando hacia qué información está disponible a nivel nacional, cuando quizá, al menos para estos ámbitos más específicos, más concretos, como el plan de uso y gestión de suelo, una perspectiva más desde la participación de los actores territoriales podría ayudar, podría facilitar. Sobre eso, digamos, hay metodologías, se podrían revisar algunos elementos de planeamiento participativo y viendo cómo la información de contacto directo con la ciudadanía permite organizar algo de los vacíos de información, llenar los vacíos de información que existen. Yo sé que es un reto enorme el que tienen los municipios y de verdad no quiero minimizar, digamos, los vacíos de información que hay, pero creo que sí hay posibilidades o estrategias de, al menos en términos generales, plantear planificación que organice ciertas actividades y sobre todo las que son cruciales, elementos, por ejemplo, vinculados a temas de riesgo, a zonas específicas que tienen que ser delimitadas porque pueden estar expuestas a vulnerabilidad. Es decir, levantamientos a nivel territorial yo creo que habrá que hacer y efectivamente en los apuntes que seguramente ustedes encontrarán disponibles en la plataforma, menciono algunas fuentes que sí están disponibles a nivel nacional, pero hay otras que no, efectivamente, y que este proceso de planificación, en principio, debería implicar un acercamiento más próximo a los territorios. De todas formas, bueno, todos estos elementos, como digo, los podemos seguir discutiendo y conversando a través del foro. En la plataforma Moodle también hemos creado un espacio que se denomina foro para cada módulo, en el cual las inquietudes, las preguntas que queden sueltas a partir o en estos enlaces virtuales que estamos teniendo sincrónicos, los podemos seguir discutiendo. En esos espacios también esperamos, bueno, que los especialistas que están acompañando este proceso con las videoconferencias puedan aportar elementos y también nos recomienden bibliografía y cosas que puedan orientar a los compañeros de los municipios en los aspectos puntuales que van saliendo y que quedan sueltos. Eso es lo que podría comentar en términos generales, Gustavo, y nada, creo que con eso podríamos cerrar la sesión de hoy. Agradecerles por el tiempo, por la atención que han puesto a las videoconferencias y comentar que, bueno, esta es la primera de algunas que tendremos y se enmarca en una serie de actividades que también están programadas y que los estamos comunicando a través del chat y a través de los canales de comunicación que hemos organizado para este proceso.
Creo que nada más, no sé si con eso podemos cerrar, si te parece, Gustavo. Sí, muchas gracias Rubén, muchas gracias a todos también los que han participado el día de hoy, igual con sus preguntas. También agradecer a Patricia que dio las palabras de bienvenida como gerente del programa y también a Verónica, y nos veríamos en el próximo evento programado sincrónico, ¿no? Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias.